Si los gastos son mayores a los ingresos, no tienes un negocio, tienes una ruina. Hola, ¿qué tal, Health Hackers? Estamos un día más aquí con nuestro curso de gestión para especialistas sanitarios. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos los que alguna vez nos hemos querido montar una clínica. ¿Cómo encontramos el local óptimo para nosotros? Es algo que es una reflexión que deberíamos hacer todos, porque además nos va a condicionar en todo lo que vaya a ser nuestra progresión profesional y por lo tanto nos va a marcar si podemos hacernos más o menos grandes, si vamos a tener grandes lastres económicos, etc. Por eso yo he visto súper necesario que nos pongamos a hacer una primera reflexión sobre el tema, ya que he tenido muchos compañeros y bueno, yo incluso ahora estoy en búsqueda de un local. No os digo más que llevo 2 años para encontrar el local óptimo y que se ajuste en todos los ámbitos a mis necesidades. Por eso es algo que yo creo que tenemos que reflexionar bien, ya que muchos de los compañeros con los que hablo habitualmente y los que me preguntáis tenéis ese mismo problema. Incluso he visto alguno que ha tenido incluso que dejar su proyecto para intentar, por el hecho de haberse equivocado a la hora de hacer esa elección. Por eso yo quiero que organicemos esta clase de hoy haciendo un análisis sobre 3 preguntas fundamentales. Lo he organizado en una pirámide de prioridades, porque me parece que tienen ciertas diferencias en cuanto a la importancia de lo que tenemos que analizar. La primera pregunta, el primero yo, o sea, ¿qué es lo que yo quiero conseguir con este modelo de negocio? ¿Qué es lo que quiero conseguir realmente en mi vida? Ya que el local que alquile, el local que compre, va a estar condicionándome lo que va a ser mi futuro próximo y en muchos casos incluso absolutamente toda nuestra vida. Luego los pacientes, tenemos que analizar qué es lo que buscan nuestros pacientes, porque tenemos que saber dónde están, etc. Ahora os entraremos en ese tema. Y luego nuestro modelo de negocio, qué es lo que necesita nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta valor para poderla llevar a cabo de la mejor manera posible. Así que vamos a empezar esta pirámide, la pirámide del health hacking, donde empezaremos con un análisis primero de qué es lo que yo quiero. Y es que aquí quiero hacer una reflexión. Creo que antes de cualquier proyecto, una de las cosas fundamentales, yo creo que además en cualquier cosa de nuestra vida, en cualquier proyecto que llevemos a cabo en nuestra vida, es hacer un análisis en profundidad de lo que tenemos aquí, de lo que somos nosotros. Y por eso en esta parte, en el modelo empresarial, también tenemos que hacer un análisis de, por ejemplo, ¿qué tipo de empresa quiero tener? ¿Cuánto me quiero complicar la vida? ¿Cuánto me quiero dedicar a esto? ¿Cuántos problemas quiero tener? Porque dependiendo del tipo de proyecto que hagamos y el tipo de local que tengamos, los problemas se pueden llegar a multiplicar. Problemas que no tienen por qué tener connotación solo negativa, sino que son situaciones que vamos a vivir y que los que estamos expuestos a la gestión vamos a tener constantemente, pero que realmente no todo el mundo quiere estar condicionando su vida por esos problemas. Hay quien vamos buscándolos constantemente, ¿vale? Porque nos gusta solucionarlos. ¿Cuánto personal queremos tener? No es lo mismo gestionar una empresa donde estoy yo solo o con una persona que gestionar un equipo de trabajo de más de 30 o 40 personas, como en el proyecto en el que estamos metiéndonos nosotros. Porque lo que tenemos que entender que cuando nosotros montamos una empresa, no todos los objetivos pasan por crecer. Creo que todo lo que tenemos que tener en cuenta es ese equilibrio que queremos tener nosotros a nivel personal y a nivel profesional, y encontrar ese equilibrio donde nosotros nos encontremos a gusto. Por eso lo primero que tenemos que entender es, ¿quiero tener una empresa de muchas personas? Muchas personas normalmente suelen ser muchos problemas, muchos costes, por lo tanto tendremos que captar muchos beneficios, por lo tanto tendremos que buscar muchos pacientes. Si veis, es todo un hilo que va comunicado y que si no definimos inicialmente si estamos preparados o queremos asumir esa responsabilidad, difícilmente podremos seguir subiendo por esta escala de prioridades. Por eso os invito a que primero hagamos esta reflexión. Y eso depende de ti. Quiero que dediques un día, cojas una pizarra como esta y reflexiones sobre todas estas preguntas. Y una vez que estés preparado a eso, ya puedes dar y subir
al siguiente peldaño de la pirámide. El siguiente peldaño, los pacientes. Esto me lo iréis escuchando a lo largo de todo este curso. Pero bueno, antes de nada, suscríbete, porque si no te suscribes es difícil que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Así que yo quiero que tengáis esa interacción conmigo, os suscribáis, que lo podéis hacer aquí abajo, le dais a la campanita para que os avise, porque estos cursos los vamos a ir poniendo de vez en cuando, una vez a la semana vais a tener una píldora así, y también quiero que me comentes, que le des like, que hagas interacción con nosotros, ya que así lo que conseguiremos es saber qué es lo que a ti te preocupa para poderoslo resolver, porque el objetivo de mi curso es que todos vosotros aprendáis sobre todo a hacer bien este tipo de análisis. Así que vamos a continuar con nuestros pacientes. Tenemos que escuchar, igual que os he dicho que os quería escuchar a vosotros, tenemos que escuchar a nuestros pacientes, hacer las preguntas adecuadas para definir quién son y por dónde se mueven esta gente. Para definir lo que por ejemplo, el dónde va a estar situado el local, si va a ser más o menos grande, por ejemplo, es importante que sepamos dónde están estas personas que van a hacer uso de ese local y qué es las expectativas y, digamos, lo que les gusta y no les gusta, ¿vale? Por eso, yo os diría que lo primero que tenemos que analizar es que los pacientes normalmente acuden a su fisioterapeuta en un grueso, sobre todo, por donde viven o donde trabajan. Al final hay una cosa que está muy clara y que dentro de gestión lo estaréis escuchando constantemente, y es que hay que poner ciertas facilidades a la gente para que lógicamente venga. Así todo lo que sean barreras hay que intentar buscar la manera de saltarlas para que emocionalmente el paciente se vea facilitado el poder ir. Por eso yo os diría que el primer análisis que tenéis que hacer es, vale, mis pacientes, ¿dónde están? Si están en el centro de la ciudad, tendré que montar el local en el centro de la ciudad. Si están en este barrio, lo que no podemos pensar es que porque un local sea más económico me voy a ir a no sé dónde. Hombre, si tenéis la capacidad, y hay casos, en España hay muchísimos casos de fisios que están en pueblos perdidos y que tienen muchísimos pacientes, pero para eso tenemos que tener un nivel de ser representantes de un movimiento o cualquier cosa que nos lleven a que la gente se desplace ahí. Tenemos que ser referentes, que no me salía el término. Por eso hacemos esta reflexión. ¿Dónde están nuestros pacientes? ¿Por dónde se mueven? ¿Y qué necesidades tienen? Y el foco por el cual nos van a elegir o no. Que, por ejemplo, si tenemos pacientes y nuestro corte de pacientes, nuestro early adopter, se basa, por ejemplo, en intentar ir a un fisio que le suponga poco dinero, lo que le contemos a ese paciente, lo que le comuniquemos con un local, por ejemplo, muy grande, súper bonito, con una puesta en escena maravillosa, no va a ser precisamente que sea económico. Por lo tanto, le estamos generando una barrera emocional para que entre. Sin embargo, si ese paciente lo que quiere es ir a un modelo más gurista, ir a una persona concreta, a lo mejor un local más pequeñito donde el profesional esté en un piso o una infraestructura más de primeras, a lo mejor menos exuberante, puede ayudar a que el paciente vaya allí. Por eso no quiere decir ni que una de las cosas esté bien, ni ese modelo gurista pequeñito, pequeña consulta, ni una macroclínica. No quiere decir que ninguno de los dos estén equivocados, sino que tiene que hacer match con este paciente, ¿vale? Entonces, para eso lo que tenemos que analizar es, como os he dicho, qué es las expectativas y las necesidades que tiene nuestro early adopter. Por cierto, si queréis saber más sobre términos como early adopter, tenéis que ir aquí, arriba, a mis etiquetas, donde veréis el diccionario del health hacking, el diccionario de gestión, donde os voy a ir contando todos estos términos para que entendáis mejor todo lo que vamos a hablar en estos cursos, ¿vale? La siguiente cosa que vamos a tener en cuenta es el modelo de negocio. ¿Qué es lo que necesita nuestro modelo de negocio? Para analizar nuestro modelo de negocio, yo siempre os voy a dar un consejo. Cada vez que queráis hacer una implementación nueva, tanto de un proyecto, intraproyecto vuestro, un servicio nuevo que queráis hacer o cualquier cosa, como por ejemplo la incorporación de un local por un proceso de crecimiento, lo que tenéis que hacer es ir a un Canvas Business Model, ¿vale? Esto yo lo utilizo siempre. Yo siempre tengo mi pizarra
llena de canvas diferentes porque lo utilizo para analizar cuáles son las necesidades de mi modelo de negocio y para que con esas necesidades meter esas innovaciones necesarias para los cambios que quiero hacer. Por eso en este caso no va a ser diferente, pero un canvas siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, en el caso del local, el local es un recurso clave, por lo tanto irá situado aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a condicionar nuestra escalabilidad y nuestro crecimiento. Por eso tenemos que situarlo sabiendo qué es ese recurso, pero sobre todo Canvas debemos saber que empieza por el análisis del segmento de los pacientes. Por eso, si os dais cuenta, antes hemos estado hablando ya de eso y tenemos claro, o deberíamos de tener claro, quién son nuestros clientes clave, nuestros clientes, nuestros segmentos a los que queremos poner nuestra propuesta valor. ¿Vale? Por lo tanto empezaremos por ahí. Nuestra propuesta valor. ¿Qué es una propuesta valor? Al final no deja de ser con lo que cubrimos una necesidad. Pues por ejemplo en nuestro caso, en el tradicional de una clínica, sería por ejemplo una prestación de servicios, el servicio de fisioterapia. Por lo tanto tenemos que garantizar que nuestro local cubra esa necesidad a nuestro segmento de pacientes y por lo tanto sepamos que vamos a poder hacer ahí nuestra propuesta valor. Pero para esa propuesta valor lo que tenemos que tener en cuenta son qué tipo de actividades clave vamos a hacer. ¿Cuál es, digamos, qué es de lo que tenemos que ser muy buenos? Eso es un poco lo que definiría las actividades clave. Entonces, ese local debería estar preparado para ese tipo de actividades clave que está correlacionado con los servicios que vamos a dar. Que es algo muy sencillo, que todo al final es lógica, pero es una lógica que si va guiada por una plantilla como esta, va a ser siempre mucho más fácil que no nos perdamos en nada y que todo cuadre. Por lo tanto, actividades clave, por ejemplo, si yo hago sesiones de entrenamiento personal o de readaptación deportiva, a lo mejor tengo que tener unas instalaciones diferentes, con unos metros diferentes y por lo tanto con unos gastos diferentes que si simplemente hago sesiones de fisioterapia. Por ejemplo, una sesión de fisioterapia de camilla, si nuestra propuesta de valor es dar ese tipo de tratamiento, necesitaríamos salas que tendríamos que tener en cuenta siempre las necesidades técnicas de esas salas. Sin embargo, si lo que hacemos es readaptación deportiva y fisioterapia de camilla, por decirlo de alguna manera, pues necesitaremos esas salas preparadas y luego necesitaríamos un espacio más amplio donde tengamos maquinaria para poder hacer esa propuesta de valor. Lógicamente, al final, cuando nosotros nos montamos nuestro primer centro y no hacemos este análisis, lo que buscamos es copiar lo que hacen los demás. Pero es que los demás no están a lo mejor dando la misma propuesta de valor que tú. Por lo tanto, sus necesidades pueden variar y eso es algo que habitualmente no tenemos en fisioterapia. Y me veo constantemente gente que quiere hacer readaptación deportiva y no tiene esas instalaciones preparadas, o gente que ha preparado las instalaciones y luego porque él no le gusta, no se siente cómodo dirigiendo entrenamientos, luego resulta que no utiliza ese gimnasio. Entonces por eso hay que hacer todo ese análisis previo que decíamos. Lógicamente, si nosotros tenemos claro cuál es nuestro segmento, cuál es nuestra propuesta y cuáles son las actividades que vamos a hacer clave para conseguir cubrir esa necesidad, ahí ya entraremos en tener más o menos claro qué es la estructura de nuestro centro y a partir de ahí tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, a nivel técnico, qué cosas nos va a pedir sanidad, por ejemplo. Por lo tanto, eso también nos va a llevar a una serie de metros, a una serie de inversiones para adaptar ese local. Luego, si tenemos en cuenta también lo que nosotros queremos ofrecer, con eso tenemos ya más o menos una figura en dibujo, de alguna manera, de cuántos metros de local necesitamos, dónde debe de estar ubicado ese local, la distribución, cómo van a ser esas salas. Como también habremos hecho toda esa reflexión, sabremos en qué lugar estratégicamente es más adecuado para tener las salas, como por ejemplo para luego ir al gimnasio y que esté cerca. Tendremos claro también otro de los recursos necesarios, cuánto personal vamos a necesitar. No es lo mismo tener un local de 1000 metros donde nosotros planificamos tener 4 o 5 administrativas que si lo que quieres tener es una pequeña sala de entrenamiento con 2 boxes donde a lo mejor pues no necesitas un sistema de administración y por lo tanto adaptas todos tus canales para que la gente llame o pida cita online, etc. Por eso el tener en cuenta un Canvas es fundamental para hacer las disrupciones necesarias para conseguir, sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que hago yo es para controlar los gastos.
Yo lo que busco es cuánto me puedo gastar, cuánto, digamos, beneficio estoy teniendo y ese balance, y a partir de ahí intento buscar soluciones a los problemas que nos surgen, siempre haciendo este análisis constante. Como clave más o menos, yo os diré, tenemos que tener en cuenta que los gastos son la infraestructura del local, el alquiler. El alquiler lleva IVA, por lo tanto lo tendremos que tener en cuenta también. Los suministros, al final, cuanto más grandes sean los locales, los suministros también, digamos, son mayores, de calentar ese local, de, bueno, pues más agua, etcétera, ¿vale? También, cuanto mejor esté situado y más grande sea, pues el IBI también variará. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque al final tú puedes tener una propuesta de valor alucinante, que al cliente le encante, un local maravilloso, donde esté todo diseñado y sea súper chulo de alguna manera, ¿no? Pero si los gastos son mayores a los ingresos, no tienes un negocio, tienes una ruina. Por eso es muy importante que hagamos este tipo de análisis, y también es importante que me sigáis y que sigáis escuchando estos vídeos, y sobre todo que comentéis todas las dudas que os surjan. Así que espero que os haya gustado, que os haya sido útil, y nos vemos en el siguiente vídeo.